Vamos a empezar la semana con dos proverbios para reflexionar y actuar. El primero es hindú y dice: la vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza. Y el otro es de origen africano: cuando muere un viejo, desaparece una biblioteca. Reflexión y cambio. Dos buenas propuestas para aprender a envejecer. Qué propuesta, Pati, qué propuesta para este lunes. Bienvenidas todas las personas que nos acompañan aquí a Mejorando mi Salud de Aprender a Envejecer a través de la señal del 11. Gracias por su compañía y por ser parte de esta comunidad. Recuerde que este programa existe, es para usted. Gracias por asistir a esta cita y unirse al compromiso compartido de buscar ser seres humanos plenos, saludables y conscientes rumbo al envejecimiento exitoso. Los avances científicos en el área de la medicina son cada vez más notables. ¿Y cómo lo vemos? Pues en la mejora de la calidad de vida de las personas. Lamentablemente, las enfermedades cardiovasculares en nuestro país son cada día más frecuentes. Es común que todos conozcamos a una persona que se infartó, que tiene angina de pecho o que tiene algún problema de corazón. Pero ¿usted sabía que existe la rehabilitación cardíaca? ¿Antes escuchó hablar de esto? Mire, le platico un poco. Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud definió la rehabilitación cardíaca como la suma de actividades que garantizan que un paciente cardíaco puede vivir en las mejores condiciones físicas, mentales y sociales para poder, a través de su propio esfuerzo, tener un lugar en la comunidad tan normal como le sea posible. Esto con el propósito de alcanzar una vida activa. El día de hoy vamos a aprender muchísimo sobre este tema, pero para hacerlo más claro, ya lo sabe, nuestro equipo ha preparado la cápsula de introducción. ¿La vemos juntos? Las enfermedades cardíacas se ubican como la primera causa de defunción. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, representan el 16% del total de muertes en el mundo. También son la principal causa global de mortalidad en personas adultas mayores, y esta tendencia sigue creciendo. Las cardiopatías disminuyen considerablemente la calidad de vida de quien las padece, además de representar un enorme costo social y económico en atención médica inmediata y a largo plazo, pues deja importantes secuelas. La Organización Mundial de la Salud define la rehabilitación cardíaca como el conjunto de actividades necesarias para asegurar a los enfermos del corazón una condición física, mental y social óptima que les permita gozar de una vida tan normal como les sea posible en la sociedad. Este tipo de tratamiento involucra activamente al paciente en su propia recuperación, adquiriendo un estilo de vida saludable para reducir los daños al corazón y el riesgo de nuevas crisis. Hoy vamos a exponer las acciones que comprenden la rehabilitación cardíaca. Es importante saber que no solo sirven para recuperarse de una afectación crítica al corazón, sino también para su prevención. Quédense con nosotros. Pues quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Lara Vargas, con amplia trayectoria en el tema que trataremos hoy, egresado como médico de la Universidad Anáhuac y maestro en bioética por la misma universidad. Cardiólogo, además formado en el Hospital Español, con alta especialidad en rehabilitación cardíaca y prevención en el Instituto Nacional de Cardiología. Actualmente el doctor está adscrito al Servicio de Rehabilitación Cardíaca en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por la invitación. Pues quisiera que nos contaras cómo es que se dieron cuenta que en vez de que un paciente, después de haber tenido un infarto, anteriormente no se movían, decían, no, pues que haga el mínimo esfuerzo. Ahora se dice que se tiene que mover lo más temprano posible. ¿Cómo fue este cambio en la medicina? Sí, fíjate que es muy interesante porque
De entrada, esto tiene siglos de evolución. La rehabilitación cardíaca es, yo diría, tan antigua como la historia de la humanidad. Y verdaderamente nos dimos cuenta de forma mucho más fehaciente ya hace algunos siglos, cuando un científico muy prominente se dio cuenta que un leñador que tenía angina de pecho leñaba, lo hacía con sistema y mejoraba el umbral de presentación de los síntomas. Y ante esta situación, la comunidad científica siglos después empezó a interrogar si era lo correcto o no. A principios del siglo pasado encontramos sobre todo vertientes que decían que no, que el paciente, como bien dices, postinfartado tenía que estar en reposo porque pues, había tenido un infarto agudo del miocardio y no podía hacer más. Pero ya la evidencia científica a partir de antes de mitad del siglo hasta acá nos ha demostrado que en realidad los pacientes que hacen actividad física regular y que son prácticamente rescatados del postinfarto, cuando comienzan a hacer actividad al inicio, suelen tener un grado de recuperación mucho mejor que aquellos que no lo hacen. Y evidentemente esto ya con los avances científicos que tenemos hoy día, pues nos hemos dado cuenta que entre más estructurado y supervisado es el programa, mejores son las ganancias cardiovasculares, ¿no? Qué interesante. Resulta que nosotros entendemos al corazón como un músculo. Correcto. ¿Se rehabilita como cualquier otro músculo de mi cuerpo? Sí, el corazón es un músculo, pero es un músculo especial. Es decir, es muy noble su rehabilitación porque los músculos son muy susceptibles a ser fortalecidos. Y el músculo cardíaco, cuando entra en debilidad, también se puede fortalecer. El tema del músculo es que es un músculo que tiene un sistema de conducción propio, una circulación propia, y es un órgano delicado porque finalmente tiene que latir pues toda la vida y ejercer su función sistémica cada segundo de nuestra existencia. Pero también se puede rehabilitar y fortalecer utilizando casi los mismos principios de la rehabilitación física como tal, solo que trasladado evidentemente a un órgano vital que después de tener una complicación vale la pena supervisar, ¿no? Me llama la atención porque pienso en un familiar que se infarte y pues uno dice, bueno, ¿cómo sé que ya puede estar haciendo esta rehabilitación? ¿Y cómo le garantizan ustedes a los pacientes que hay seguridad para empezarse a mover y que no se van a volver a infartar pronto? Claro. Comúnmente todos los programas de rehabilitación cardíaca, la recomendación es que sean supervisados y monitorizados. De hecho, ahorita que se veía en la cápsula cómo los pacientes están sobre las bandas, sí, están así haciendo el ejercicio, pero el especialista está supervisando la intervención por un lado y por el otro lado todos deben de estar monitoreados, es decir, estamos viendo el ritmo cardíaco en tiempo real, de tal manera que el cardiólogo rehabilitador o el médico rehabilitador están observando el trazo y si hay algún premonitorio de complicación por una arritmia o por cualquier condición, puede modular la carga de ejercicio o bien suspenderlo. De tal manera que el entrenamiento verdaderamente es muy seguro, además de que los pacientes son estratificados en su riesgo antes de ser intervenidos con el ejercicio, ¿no? Eso significa que se clasifican para ver qué... Es correcto, es correcto. La estratificación significa que yo evalúo al paciente antes de la rehabilitación cardíaca y digo, bueno, el riesgo de que pueda desarrollar alguna complicación durante el entrenamiento es bajo, es moderado o es alto. Y con base a ello, entonces, voy tratando de indicarle la mejor intervención posible, ¿no? ¿Y cuánto tiempo después de un infarto, más o menos, es el prudente para empezar esta rehabilitación? Fíjate que es muy variable, pero comúnmente es entre las 2 y 4 semanas. Depende de si el infarto se complicó o no. Es decir, la rehabilitación cardíaca tiene 3 fases. La fase 1 es hospitalaria. Una vez que el paciente sale del hospital, ya cumplió esta fase, entra a la fase 2. Y en el periodo inmediato de convalecencia, desde el inicio, es decir, desde el egreso hasta el inicio de la fase 2, que ya es venir al programa supervisado, pasan 2 a 4 semanas en el que el paciente termina por restablecerse. E incluso por hacer cierta caminata regular, que si 10 minutos en plano. Es decir, las recomendaciones muy típicas que comúnmente solamente generan recuperación leve. Ya viniendo aquí al centro, después de 2 a 4 semanas, ya se les hace una prueba de ejercicio y ahora sí se inicia la intervención fuerte, digámoslo, ¿no? Qué interesante, doctor. Estamos pensando y hablando de pacientes con infarto. Correcto. Pero ¿qué otros pacientes o qué otras enfermedades pueden ser candidatas a ser rehabilitados en cuanto a este músculo? Sí, no solamente son postinfartos, qué bueno que lo puntualizas. Tenemos obviamente la idea de que esa es la principal indicación y sí, porque es quizás la causa más frecuente,
pero los pacientes, por ejemplo, posoperados de corazón, ya sea por enfermedad en las arterias del corazón o con enfermedades valvulares, posoperados por enfermedades valvulares o con insuficiencia cardíaca, es decir, aquellos pacientes que ya tienen un corazón débil, cansado, que ha bajado su funcionamiento, aquellos pacientes que tienen ciertas enfermedades cardíacas, por ejemplo, de la infancia y que después de crecer y desarrollarse necesitan reincorporarse a la sociedad, también son indicados. Yo diría que hoy día prácticamente todas las enfermedades del corazón son susceptibles de ingresar a un programa de rehabilitación cardíaca, si acaso solamente pondríamos 2 excepciones. Cuando la válvula aórtica, que es una válvula que prácticamente sirve de compuerta para la salida o expulsión de sangre del corazón, está muy tapada, esta condición se llama estenosis aórtica, o cuando tenemos la evidencia de que la aorta se está disecando, es decir, se está como rompiendo, ¿no?, o dilatando en alguno de sus porciones. Estas serían las únicas 2 causas por las cuales el paciente no se ingresaría al programa, pero el resto, todas las enfermedades de corazón se pueden rehabilitar. Me puse a pensar ahorita en hipertensión. La hipertensión arterial, claro. Me puse a pensar en los pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes tienen más como factor de riesgo desarrollar enfermedad cardíaca, pero también pueden ingresar a los programas, sobre todo por el aspecto preventivo interdisciplinario, ¿no?, del programa. Precisamente porque ahora vemos que, bueno, el infarto es la complicación de estas enfermedades y comorbilidades maltratadas, pero tampoco les hemos ofrecido a los pacientes en general como un proyecto de salud pública, claro, una rehabilitación cardíaca, porque sabemos que un paciente con hipertensión pues ya es un paciente con alguna cardiopatía. Correcto. Y no lo vemos de esta manera. Entonces, posiblemente de manera temprana se los pudiéramos estar. Totalmente, y fíjate que eso les prevendría en la gran mayoría de los casos desarrollar complicaciones mayores, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión como asesino silencioso, como todos lo conocemos, de entrada puede no producir síntomas, la presión está controlada, pero verdaderamente poco a poco el músculo cardíaco va generando adaptaciones a esta hipertensión, de tal manera que si les damos rehabilitación cardíaca temprana podemos prevenir pues desenlaces peores. Claro, ¿no?, en el futuro. Sobre todo porque no estamos acostumbrados ni a hacer el diagnóstico muy profundo de qué tan dañado está el corazón con una enfermedad crónica como esta, y tampoco estamos acostumbrados a ofrecerles la rehabilitación a los pacientes. Es correcto. Quisiera que nos contaras después de este corte ¿cuáles son los cuidados que debe de tener un paciente acerca, bueno, cuando se infarta en cuanto a hábitos, estilo de vida y, por supuesto, lo que nos corresponde a la rehabilitación cardíaca? Perfecto. Usted en casa, después del corte, acompáñenos a la respuesta del doctor. Yo lo que siento en esta etapa, yo tengo 66 años y siento que estoy en un momento de madurez intelectual. Evidentemente el conversar con muchos saberes, con teólogos, con filósofos, el conversar con sociólogos, antropólogos, con lenguajes, con expresiones. El arte de escuchar es muy importante, es un arte, ¿no? Porque es a partir de palabras claves o elementos que tú en ese momento percibes el cómo profundizarlos o cómo alargarlos o cómo inhibirlos, porque hay cosas que, digamos, pueden ser también no tan gratas o agradables en términos intelectuales, ¿no? Y es un oficio. Regresamos con el doctor Jorge Lara. Cuéntenos, doctor, acerca de lo que nos quedamos. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué le hacemos a un paciente posinfarto? Sí, comúnmente lo primero que hacemos es una evaluación clínica general cuando recibimos al paciente, sobre todo referido de un cardiólogo o de algún colega. Entonces llega el paciente, hacemos una evaluación general, checamos todos sus estudios, lo que se le hizo en el hospital y lo que ahorita trae más reciente. Después de esta evaluación hacemos esta prueba de ejercicio. En la prueba se evalúa cuál es la reserva del corazón y después de la prueba se hace la prescripción del ejercicio, esta estratificación de riesgo o clasificación como lo entendemos, y de ahí pasa ya propiamente a la intervención. Sí quisiera agregar que la rehabilitación cardíaca es un programa interdisciplinario. Es decir, si bien el cardiólogo rehabilitador junto con su equipo, ¿no?, en este caso de entrenadores, fisioterapeutas, etcétera, están monitoreando y supervisando el ejercicio, también el paciente debe de ser sometido a una intervención nutricional, a una atención psicoemocional, a control de factores de riesgo. Y entonces cada área realiza sus propias evaluaciones y viene la intervención de todo el equipo. Y ya al final del programa se vuelve a hacer una prueba de esfuerzo comparativa para ver las ganancias y el grado de evolución después de.
Que es precisamente a lo que quiero ir. ¿Cómo se dan cuenta que una rehabilitación cardíaca está siendo óptima? Claro. Comúnmente tenemos marcadores de inicio o indicadores que nos dicen cuáles son los puntos donde el paciente anda muy flaco, es decir, débil. Por ejemplo, cuál es la tolerancia al ejercicio, que comúnmente por la prueba de esfuerzo lo denominamos o lo medimos a través de los METs o el consumo de oxígeno. Y así como tenemos muchos indicadores nutricionales, psicológicos, de reserva aeróbica le llamamos, de acondicionamiento físico en general, de calidad de vida, de estrés, de ansiedad, de fuerza, en fin, de cantidad de parámetros. Y estos parámetros son trabajados y evaluados al final. Y como son cuantificables... Eso es lo más importante. Sí, podemos ver numéricamente cómo comenzó, dónde terminó y cuál ha sido verdaderamente el impacto o la ganancia de la intervención. En la experiencia de la rutina y la consulta, ¿qué es lo que refieren los pacientes? ¿Cuál es la mejoría principal que refieren? Yo creo que lo primero que ganan los pacientes estando en un programa es confianza. Es decir, antes tenía miedo porque me acaba de dar un infarto de poderme subir a una banda o comenzar una caminata, pero ya ahora me doy cuenta, dado que estoy supervisado y me lo dicen ustedes, que puedo hacerlo. Entonces, de entrada, yo creo que la confianza es lo más importante. Segundo, sí se sienten mejor. No solo anímicamente, sino físicamente. Comienzan a ganar condicionamiento aeróbico, esto es, empiezan a ganar condición física general, y los pacientes comienzan a sentir mejoría no solo de su condición, sino después también de sus síntomas. Aquellos que tenían, por ejemplo, todavía algo de angina de pecho residual, tal vez ya no la sienten tanto o la dejan de sentir. Aquellos pacientes que tal vez tenían limitación para subir 2 o 3 pisos de escaleras, lo comienzan a hacer con mayor facilidad. Aquellos pacientes que no podían hacer, por ejemplo, relaciones sexuales, tener relaciones sexuales, lo pueden hacer, las pueden tener. Y entonces todos los pacientes comienzan a sentir, de acuerdo a sus necesidades, que se van saciando justo sus inquietudes, ¿no? Es decir, ¿se puede vivir de manera normal? Yo diría que sí. Después de haber tenido algún infarto. Totalmente. Yo diría que con una muy buena tasa de éxito en la gran mayoría de nuestros pacientes, sí. Por supuesto, como todo en medicina y sobre todo pues, también en cardiología, uno, el corazón, como les digo a los pacientes, no tiene palabra de honor. Y dos, los grados de cardiopatía son muy diferentes. Es decir, hay enfermedades cardíacas muy graves. Y estas enfermedades cardíacas graves tal vez no van a tener el mejor grado de recuperabilidad, pero sí van a recuperar mucho más de cómo estaban. Y esto comúnmente los pacientes lo agradecen y lo sienten muy bien al final del programa. Pues ya lo escuchó, hay muchas cosas que se pueden hacer después de que usted tuvo un infarto. Doctor, siempre aquí acostumbramos a escuchar al público y ahora tenemos una pregunta para usted. ¿Vamos? Adelante. Buenas tardes, soy Yolanda Fonseca Sánchez. Me operaron de corazón abierto. Quiero saber qué rehabilitación debo de tener y qué puedo hacer. Sí, me operaron hace 5 años. Sí, pero todavía siento dolor así en el pecho. No sé si sean las costuras o no me explico qué sea. Gracias, Yolanda. Gracias por su pregunta, doctor. Creo que aquí lo primero y lo más importante con Yolanda es que debe de evaluarse nuevamente, es decir, acudir primero con su cardiólogo para ver por qué sigue teniendo dolor. Teóricamente la cirugía de corazón debió de haber resuelto el problema. A veces no sucede porque la enfermedad de las arterias del corazón es muy compleja y pueden quedar algunos otros vasos todavía lesionados o con obstrucciones. Entonces, que el cardiólogo haga primero su evaluación. Si se cree que ya ha llegado al punto máximo donde el cardiólogo ya ha hecho todo y ya le dio los fármacos posibles, ahora sí pasa a rehabilitación cardíaca, pero ya con el conocimiento de hasta dónde podemos llegar y cómo comenzar con ella. Y entonces nosotros ya hacemos lo propio. Vemos si, en conjunto con el cardiólogo, modificamos algún tratamiento o bien ya comenzamos con un ejercicio leve. Es bien importante que los pacientes como ella comprendan que las intervenciones basadas en ejercicio dentro de nuestros programas no son agresivas. Entonces, primero veríamos hasta dónde puede llegar justo por el dolor que tiene. Vemos si a través de este dolor, con nuestras cargas de ejercicio, primero podemos ir generando mayor tolerancia al esfuerzo y la gran mayoría de los pacientes terminan después sintiendo menos dolor cuando se concluye el programa. Pero esto tiene que ser evidentemente por eso muy supervisado y progresivo, ¿no?
Pues es fundamental toda la información que hemos recibido el día de hoy. Muchísimas gracias. Al contrario. Sin duda es una esperanza porque sabemos que siempre podemos estar mejorando nuestra salud, incluso aunque hayamos tenido algún evento, pues por desgracia, que pareciera muy desafortunado. Siempre hay una oportunidad gracias al avance de la ciencia y gracias a médicos comprometidos como usted, doctor. Muchísimas gracias a ti. Gracias, por la invitación. esperamos tenerte otra vez en este foro. Y a usted ya lo sabe, gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí en su programa de Aprender a Envejecer. Lo sabe, lo esperamos el próximo lunes. Aquí tenemos una cita y el próximo domingo con nuestra querida Patti. Recuerden que siempre es importante mejor la prevención que el tratamiento, pero siempre, siempre usted tiene una opción de calidad para mejorar su salud. Quisiera despedirme hoy mandando un abrazote al cielo a una de las enfermeras más comprometidas que he conocido, Beatriz Garnica, que ha sido una mujer comprometida en mantener la población sana, saludable y sobre todo en su labor de enfermería, como todas las enfermeras, dar ese cuidado, ese cariño y ese amor a todas las personas. Gracias por habernos acompañado. La Organización Mundial de la Salud señala que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Sin embargo, también aclara que la mayoría de los padecimientos cardíacos pueden prevenirse tomando acción para reducir los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que favorecen enfermedades cardíacas o infartos al corazón? Los principales detonantes de las enfermedades coronarias son el sedentarismo, definido como poca o nula actividad física, la mala alimentación, principalmente el abuso de grasas saturadas, el consumo excesivo de alcohol, considerado como la ingesta mayor de 1 onza de alcohol diaria, y el hábito de fumar. Todos estos factores predisponen al cuerpo para presentar padecimientos como la obesidad, los niveles altos de colesterol o la hipertensión arterial. Si estos llegan a hacerse crónicos, se convierten en grandes precursores de infartos. De acuerdo con datos del Colegio Americano de Cardiología, los adultos, en particular los adultos mayores, tienen varias formas de reducir el riesgo de un ataque cardíaco. ¿Qué se puede hacer para prevenir un infarto? Es recomendable privilegiar una dieta saludable abundante en frutas, verduras, cereales, proteínas de origen animal y pescado, así como minimizar la ingesta de grasas, carnes rojas, embutidos, alimentos procesados, carbohidratos refinados y bebidas endulzadas. Es importante también disminuir el consumo de sal y azúcar. Beber agua al menos 2,5 litros por día. Esto ayudará a que el cuerpo se mantenga bien hidratado. Hacer ejercicio regularmente, unos 30 minutos diarios, ayudará a mantener el sistema cardiovascular en forma y a que el peso corporal sea idóneo. Dormir bien también es indispensable para prevenir infartos. Investigadores del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, España, establecieron que dormir 7 horas diarias es importante para prevenir enfermedades cardiovasculares debido a que detiene la acumulación de colesterol en venas y arterias. Otra recomendación es vigilar la presión arterial. La hipertensión suele ser asintomática, pero es una de las principales causas de infarto al miocardio y de accidentes cardiovasculares. ¿Qué se recomienda en los adultos mayores que ya pasaron un infarto? Las sugerencias son básicamente las mismas. Solo en el tema del ejercicio físico se recomienda que la intensidad de este sea prescrita por el especialista cardiólogo. Y así hemos revisado juntos, aquí en Aprender a Envejecer, algunas estrategias que nos ayudan a reducir el riesgo de padecer un infarto. Sin duda un tema muy interesante el día de hoy, pero les quiero dar un excelente inicio de semana para todos los que nos ven desde la señal del 11. Les mandamos un saludo a todos los que se comunicaron con nosotros desde Durango, Coahuila, en Veracruz, Estado de México y también abrazos hasta Colombia. Recuerden que también tenemos nuestro Facebook de 11 México Internacional para que siempre estén conectados con nosotros. Y quiero agradecer a todos los que también se conectaron en el Facebook, como Javier Juan, que nos dice gran programa,
iniciando la semana con ustedes porque es importante aprender a envejecer. Gracias, Javier, por tu comentario. También Pati Zúñiga le quiere mandar un saludo a su mamá Juanita Ramos, que dice que no se pierde ningún programa con nosotros. Juanita Ramos, muchas gracias. Recuerda que estamos de lunes a jueves a las 11:30 y los domingos a las 11 de la mañana. Te esperamos con toda la actitud. También nos manda saludos Mayrim y gracias por recomendar nuestro programa. Reina Álvarez, José Méndez, Silvia Martínez, Víctor Hugo, Malégula Lunática y Aida Jazz nos dice un tema muy interesante como es el corazón. Saludos a la doctora Citlali. Muchísimas gracias y también quiero comentar que en el YouTube nos mandaron sus saludos. Beatriz Herrera nos dice gracias por el tema tan importante, saludos. Y Carmen dice que cómo salir de este encierro sin riesgo para la salud. Somos un matrimonio con muchos años. Bien, Carmen, pues vamos a preparar este programa, así es que te esperamos aquí para que no te lo pierdas. Y ahora, vámonos a la música. Nos vamos a bailar al ritmo de la Orquesta Anáhuac de México. Nos vemos mañana. A bailar rico. Venga ese alto.